las condiciones geográficas de cada uno de los lugares a los que llegaron y a las cuales no estaban acostumbradas estos grupos de personas. As you have seen in my last video, Italian migration to Mexico remained a niche phenomenon compared to other countries of the Americas in those same years, Brazil, Argentina, United States, and to understand the reasons behind this failed project, we'll talk with a brilliant historian, Professor Marcela Martinez Rodriguez of the Universidad de Guanajuato. Taking advantage of her incredible job about Porfirian state colonies for Italian migrants, we'll focus on three main points. First, government help for these migrants. Second, the geography behind these colonies. And third, but most importantly, the migration chain effect. I will ask her in English, she will answer in Spanish with subtitles. It's gonna be very interesting. Let's begin. I really want you to talk about Italians in Mexico because this is a story that not many people know well. Not many Italians, not many Italian Americans who are most of my viewers, but I am very passionate about Mexico, and so I wanted to shed light on this story that I think is very interesting because it has very particular aspects that are unique to this story. The first thing that I wanted to ask you, Marcela, is in your opinion, the failure of these state colonies that you talked about so well in your article is primarily due to what? Was it because there was an absence of state support from the Mexican government, or was more because of the very difficult geography of these colonies? Because in my video I showed that most of these colonies were in very difficult places. What are your thoughts? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias de verdad por invitarme, por considerar explicar y hablar un poquito más sobre la migración italiana a México y América Latina, que en realidad también es un tema que pues a mí me apasiona y que he estudiado durante ya muchos años. Muchas gracias. Pienso y he escrito y he querido dejar muy claro que no hay una sola causa para, digamos, mm, pues no diría colapso completamente de las colonias, sino el desarrollo o la dinámica de cada una de ellas. Creo que hay diferentes razones y las condiciones a las que estuvieron sometidas cada una de estas poblaciones explican cómo se desarrolló cada una de ellas. Primero, yo no hablaría tampoco ni de un éxito ni de un fracaso. Creo que algunas colonias lograron ciertos objetivos y algunas otras lograron otros objetivos y, y para lo cual fueron formadas, algunas no alcanzaron a formarse. Entonces creo que son condiciones distintas, pero no llamaría yo un total colapso, sino dinámicas diferentes. ¿Qué ocasionó estas dinámicas? Que creo que fue la pregunta. Efectivamente tiene que ver muchas razones en su conjunto. No hay una sola que haya afectado. Las principales pudieron haber sido, sí, en efecto, un relativo abandono o descuido de las autoridades. Eso pudo haber sido. En segundo lugar, también las condiciones geográficas de cada uno de los lugares a los que llegaron y a las cuales no estaban acostumbradas estos grupos de personas. Entonces, ese choque en clima, en ambiente, alimentación, ocasionó pues bajas demográficas o problemas de salud, ¿no? Entonces, eso también tuvo que ver.
En tercer lugar, creo que tuvo que ver también el tamaño de las comunidades. Algunas comunidades que permanecen son más grandes o comienzan a llegar otras familias. Creo que el tamaño y la disminución de la población también tuvo que ver con que no se pudieran fortalecer más adelante. Por otro lado, las condiciones internas de cada pueblo al que llegaron y se acomodaron. Por ejemplo, algunos de estos lugares estaban aislados de líneas de comunicación o de mercados This en is donde something pudiera. that I mentioned in my video, the fact that they were very isolated from markets and other big cities. Sorry for the interruption. No, no, exacto. Algunos estaban aislados y era más difícil comunicarse y llevar a vender sus productos. Pero insisto, eh, cada una tuvo su dinámica muy particular. Entonces, por eso vemos que algunas se quedan sin población de manera muy temprana y por el contrario, hay otras como Chipilo, que es la más conocida, hasta el momento permanece una misma cantidad de población, ¿no? Entonces, más o menos eso podría ser. You mentioned very very important points. Some of these points I touched in the videos, so people who watched the video know what we are talking about. For example, the fact that, as you said, it was not a complete failure because every settlement was different. Some survived, some after 1 year, people were either dead or they mixed in other cities in the Mexican society. So, very different stories for every different city. This is, I think, is a very important point. Then you mentioned something that is also very important in your article, that these Italian people, for example, they were used to drink wine a lot. It was their habit, and it was very difficult in this harsh land in the central plateau of Mexico to cultivate wine. And for example, they couldn't live their life. And the last point that you mentioned, that in my opinion is very, very interesting, and this drives me to the second question that I wanted to ask you, is because of this isolation, because of the fact that, for example, these settlements were far from the sea, most of them, for example, from the ports, from big cities, other Italians simply did not arrive. They never arrived. And this was very different from, for example, what happened in Brazil, Argentina, or Chile. So the question is, why this chain effect did not work in Mexico compared to other countries of the Italian diaspora? Incluso escribo también en uno de los textos, y creo que pudieron haber al menos dos razones importantes para que las cadenas migratorias no tuvieran lugar en estos lugares. Primero tiene que ver con una cuestión de política migratoria del país. Estas colonias fueron un proyecto de colonización oficial organizado, muy dirigido a ciertos núcleos agrícolas. Cuando ese proyecto se cumplió, se continuó realizando otros proyectos. Y digamos que las cadenas migratorias generalmente en otros lugares tienen que ver no con proyectos oficiales organizados específicos, sino con una política migratoria de apertura a trabajadores que probablemente vienen de manera individual a trabajar en lugares como fábricas, puertos, sí, algunas también colonias agrícolas, pero generalmente en las ciudades. Eh, y creo que eso diferencia un poquito el hecho del tipo de migración que se recibió. No obstante,
también hubiera podido llegar otras familias. Lo que yo pienso que ocurrió fue precisamente que las comunidades eran muy pequeñas y se permanecieron más cerradas y algunas de estas poblaciones de inmediato volvieron a migrar. Entonces la comunidad no se fortaleció del todo para que pudiera seguir atrayendo más familias. La única comunidad que recibió un segundo grupo de familias italianas fue Chipilo. Esta, y pienso yo, al analizar los 6 casos, que como esta colonia de Chipilo permaneció mucho más fortalecida, con mayor cantidad de población, entonces eso propició que otras familias todavía sí pudieran llegar. Además, venían de otra región que probablemente, bueno, no probablemente, seguramente tú me podrás decir un poco más sobre esto. Venían de la región del Véneto y venían de familias que yo llamo extendidas. Entonces creo que todas esas condiciones favorecieron que pudieran llamar a otras familias, a diferencia de la población que llegó a otros lugares y que en muy corto tiempo se disipó. Entonces, esas dos razones creo encuentro yo que marcaron la diferencia para no traer o que no se propiciaran las cadenas migratorias. You touched the very, very interesting points. I took a lot of notes in my mind. First, I watched a lot of videos about Cipilo today. There are a lot of videos on Italian YouTube about Cipilo because these people, after 150 years, I mean, I'm not Mexican, so you can understand this more than me. My impression is that they were still more Italian, not Italian, Venetian than Mexican. So you said they were cerrados, they were like very isolated and kind of still are. They perfectly still speak their dialect. So they remained a little bit outside of the Mexican society. Maybe this is also why they somewhat survived compared to other cities, because these people, they were able to speak the exact same dialect of people that today live in these villages in Veneto. It was incredible, and after more than 150 years. And we talked about the differences between Mexico and other countries in the Americas for Italian migration. But for example, this is something very similar. Also in Mexico, in those years, you mentioned them, people migrated from northern Italy, non southern Italy. Instead, if you go to your beloved neighboring country, the United States, 99% of Italian Americans come from the region of southern Italy, and they are very, very, very different when it comes to culture, also the way they look. This is my most successful video on YouTube, so I know it very well. Instead, the few people that are Mexican, Italian Mexican, Mexican Italian, whatever, is less than 1% of the population. They're nearly all from northern Italy, because the period in which these people arrived was a period in which northern Italy was emigrating, not southern Italy. Southern Italy started after, already in the 20th century. And also Mexico reflects this. For example, in my video I mentioned someone that you of course know, Dante Cusi, the famous entrepreneur from Lombardia, in northern Italy, and he managed to establish big agricultural cities, let's say. How do we explain it? He succeeded where the federal government mostly did not succeed. How do you explain this, in your opinion? Ok. Sí, la política migratoria mexicana respecto a la migración italiana era muy clara.
y se dirigió específicamente a las regiones del norte de Italia. Sí, por esta percepción del norte industrioso, rico, ¿no? Entonces, bueno, esa es, como dices, como bien sabes ya, la razón de por qué solamente la población del norte llegó a México. La cuestión con Dante Cusi es precisamente una de las diferencias que existe en el tipo de migración a México. En México hubo una migración que llamamos oficial, promovida por el gobierno, y una migración de manera que llamamos individual o privada o particular. Y este es el caso de Dante Cusi. Dante Cusi llega a una región que además tenía condiciones naturales y geográficas para la agricultura. Llegan a un espacio en donde únicamente se establecen ellos, compran una gran cantidad de espacio para poder desarrollar la agricultura del arroz y tienen un recurso propio eh, que les permitió desarrollar unas grandes obras hidráulicas. En ese sentido, creo que fue la gran diferencia. Uno que fue pues, un tipo de migración individual. Ellos crean su propia industria y tienen el recurso para, para adaptar toda esta pues maquinaria o industria que se requería, cosa que con las colonias no ocurrió. Aunque tenían una gran cantidad de hectáreas a su disposición cada uno de los colonos, pues no se comparaba con la capacidad que podía tener Dante Cusi como empresario, ¿no? Entonces, creo que por ahí y tanto la región también pudo haber causado esa diferencia. My last point of the video, that is also my last question for you, is that Dante Cusi is a perfect example that if there is an Italian influence on Mexican economy and culture, as you also said, was driven more by individuals than large communities. Dante Cusi is a perfect example. There is a guy from southern Italy that I mentioned in the video, which is Don Mario Zumpano, who was an entrepreneur with the sombreros, with hats, that I found during my researches. But in general, these people were lone wolves, that just one person or a very small group of people, not large migration. And in your opinion, also as a Mexican from 2025, because you are an historian, but you're also a Mexican citizen, is there something that remains of the Italian culture in today's Mexico? Because this is much easier to answer for Brazil, Argentina, US, because these were millions of people. In Mexico is 0.00. Do you think, apart from Caesar salad, there is something that remains and the similar flag, there is something that remains of the Italian culture and these niche migrations in the culture of your country today? Sí, definitivamente. A lo mejor no se percibe a nivel nacional, porque efectivamente no es para nada similar a lugares como Argentina o Brasil, pero si nos vamos a lugares en donde hubo población italiana, en donde existieron estas comunidades, por supuesto que vamos a encontrar una gran relación y una gran permanencia de costumbres y hábitos italianos en la población que habita ahí. Sobre todo lo que yo percibo, por ejemplo, en lugares como Chipilo en Puebla, como la colonia Manuel González en Veracruz, incluso en la colonia Díaz Gutiérrez en San Luis Potosí, o lo que ahora se conoce como Lombardía y Nueva Italia, existe una gran memoria histórica, existe una gran identificación de esta población con sus antepasados italianos
Existe también, por ejemplo, alimentos, gastronomía que han ido recuperando y que no, eh, que probablemente no son exactamente ahora como realmente se come en Italia, pero que luego esto lo hace más interesante porque lo han ido adaptando con recetas o con gastronomía mexicana y entonces surgen nuevos platillos que yo llamaría interculturales. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en la comunidad de San Luis Potosí y en Veracruz, en la comunidad Manuel González. Y es muy interesante ver cómo la población está muy consciente de la permanencia de las costumbres italianas y de su mezcla con lo que ahora son costumbres mexicanas. Existen cuentos, existen canciones, pero sobre todo compartir ese pasado común y esa identificación con antepasados italianos, realmente hay población que se siente todavía muy identificada y se siente parte de estas raíces italianas. Entonces, pues existen también muchas, por ejemplo, símbolos italianos que permanecen en las casas de cada uno de ellos. Solamente Chipilo sí es cierto que mantiene completamente el dialecto. En las otras comunidades encontrarán algunas palabras, dichos, refranes, oraciones, pero sí, yo todavía encuentro en estas comunidades que son muy específicas. Eh, Tal vez no a nivel nacional, pero sí, pero sí regionalmente, localmente, en esas comunidades existe. Thank you so much. Thank you so much, Marcela, for this very brilliant interview. I hope my subscribers and my watchers will appreciate this effort that we do to shed light on the Italian migration in the world. And thank you so much for your contribution. No, pues nada, nada que agradecer, al contrario, por permitir dar a conocer, por hacer esta importante labor de difusión de la historia. Muchas veces los historiadores pues escribimos y dejamos los textos en el escritorio, pero creo que es muy importante la labor que tú haces de llevar este conocimiento a través de las maravillas del Internet a todos lados, ¿no? Y con grandes suscriptores. Entonces, pues bueno, te agradezco la invitación, pero también la labor que realizas. Y pues bueno, espero que mis respuestas hayan un poquito más ampliado lo que ya conocías en el video. Y bueno, pues nosotros seguimos trabajando, yo sigo trabajando un poquito más en investigar otros lugares, en investigar cosas que quedaron pendientes. Y pues bueno, cada vez que salga algo más, pues lo compartiré contigo también para que se difunda.